Buenos días a todos. Vamos, y digo buenos días porque estoy grabando el video en la mañana. Ah, pero bueno, hola a cualquier hora que estén viendo esto. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a compartir pantalla por aquí. Y vamos a crear una pizarra. A ver, por aquí está el lápiz. Entonces el día de hoy, como cuando uno prueba una distinta a ver si rayan o no. El día de hoy vamos a ver la sección 19.5 que se llama tipos de procesos termodinámicos. Y el video va a ser un poco rápido porque pues es algo que ya hemos estudiado, es algo que ya he mencionado a lo largo de los videos. Pero pues es hora de definirlo formalmente, termodinámico, y ver algunas de las implicaciones. Ok. Entonces, como les digo, hemos estado hablando de diferentes procesos termodinámicos, incluso yo les he mencionado los nombres, pero es hora de definirlos formalmente. Entonces, el primer proceso que vamos a definir es el proceso adiabático. Adiabático. Entonces, un proceso adiabático es aquel en el que no existe transferencia de calor, ni para el sistema ni desde el sistema. Entonces, esto es nuestra primera ley. Si se acuerdan, es esto. Eso significa que esto es cero. Significa que el cambio de la energía interna es simplemente menos el trabajo. Sí, un ejemplo clásico de un proceso adiabático, o al menos aproximadamente adiabático, es un motor de combustión interna. El proceso se realiza, al menos en principio, sin generar o sin meterle calor al sistema. Y entonces, ¿cómo es que los carros calientan? Bueno, recuerden que lo que nos mide que el calor solo es una forma de transferencia de energía. O sea, sí tiene sus que veres con la temperatura, pero no es como que si no hay calor, no va a haber un cambio en la temperatura. Recuerden que el trabajo también puede producir cambios en la temperatura y que al final nuestra temperatura está relacionada más con un cambio en la energía interna. Si hay cambio en la energía interna, a pesar de que no haya calor, pues sí va a haber una diferencia en la temperatura. Entonces no hay que confundir esos términos, no con el calor usual, digamos, que pensamos nosotros que muchas veces o coloquialmente se relaciona con una diferencia de temperatura, o perdón, con un aumento de temperatura. Y pues sí tiene sus que veres, pero no es, digamos, directamente proporcional a eso. Entonces puede haber procesos en los que no existan transferencias de calor, pero igual el sistema sufra un aumento en la temperatura. Y eso se logra pues mediante el trabajo. Ok. 2. El proceso isocórico. No, a ver, lo estoy escribiendo mal. Isocórico. También conocido como isométrico. Entonces es aquel en el que el volumen del sistema permanece constante. Entonces, esto implica, recuerdan que no se realiza trabajo si no hay un cambio de volumen. Sí, entonces esto implica que en nuestra primera ley, esto es cero. Entonces queda que simplemente el cambio de la energía interna es igual al calor, ya sea emitido o transferido al sistema. Emitido por el sistema o transferido del sistema. Un ejemplo de procesos isocóricos es, por ejemplo, cuando, qué sé yo, ah, se bate de hecho, por ejemplo, batiendo una mezcla es una forma de calentarla o de enfriarla, dependiendo del tipo de mezcla.
De eso pues no va a cambiar el sistema, digamos, el volumen del sistema, pero pues sí va a haber una transferencia de calor. Ese sería un ejemplo de un proceso isocórico, es aquel en el que no se realiza trabajo, pero sí hay una transferencia de calor. Tenemos además el proceso isobárico, que un proceso isobárico es aquel que se realiza a presión constante. Entonces, esta es nuestra primera ley, pues no trae ninguna implicación directa, digamos, más que conocemos la forma del trabajo, que esto es menos P, la presión a la que está constante, volumen final menos volumen inicial. Y pues ahí el cambio de la energía interna puede ser positivo, negativo, cero, pues en todos los procesos. De hecho, un proceso alcohólico en el que no se hace transferencia de calor, por ejemplo, puede ser que la energía, el cambio de energía interna sea cero, pero pues hay un proceso aparte para eso. Entonces, para no confundirlos, quedémonos con que en estos procesos, por ejemplo, en el proceso adiabático, el cambio de energía interna puede ser positivo o negativo. En el proceso isocórico puede ser positivo o negativo. Y en el proceso isobárico, pues por supuesto también puede ser positivo o negativo. Finalmente, les dije que iba a ser un video corto. Finalmente, sobre todo porque ya hemos hablado de esto y son más que nada definiciones, tenemos el proceso isotérmico. Entonces, un proceso isotérmico es aquel que, como su nombre lo indica, se realiza a temperatura constante. Entonces, si se acuerdan de nuestra definición de energía interna, la energía interna está directamente relacionada con la temperatura. Si no hay un cambio de temperatura, eso quiere decir que no hay un cambio en la energía interna. Entonces, en nuestra primera ley, esto indica que esto es cero. Sí, entonces aquí queda que trabajo es igual al calor. Y pues la verdad no son, ondas, qué barbaridad, no son cosas que tienen que memorizar, no son cosas que deberían memorizar, sino lo único que tienen que saber ustedes es el nombre del proceso y manejar los conceptos como yo lo he hecho hasta el momento. No es que tienen que tener ahí, que por supuesto si quieren la pueden tener, no es que tienen que tener ahí, digamos, una chepia con todo esto. En el proceso adiabático, la primera ley queda así. En el proceso isocórico, la primera ley queda así. No, ¿verdad? Si no, recordar, en el proceso adiabático no hay calor, en el isocórico no hay trabajo, en el isobárico, pues el trabajo toma esta forma. En el isotérmico, pues como la temperatura está directamente relacionada a la energía interna, si no cambia la temperatura, cambia la energía interna a cero, y la primera ley tomaría esta forma. Si no es que hay que memorizarse 4 primeras leyes o 4 formas de la primera ley, solo es la primera y manejar los demás conceptos. Finalmente, me gustaría mostrarles una imagen que sale por aquí en el libro, que básicamente muestra una gráfica de diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, en mi diagrama PV, este proceso en el que no cambia el volumen, pues es un proceso isocórico. Este proceso en el que no cambia la presión, pues es un proceso isobárico. Los procesos isotérmicos son un poquito más difíciles de ver a simple vista, pero casi siempre se les va a decir que el proceso pasa sobre una isoterma. Entonces ahí ya se sabe pues que no hay, digamos, un cambio en la temperatura. Sobre todo porque se parece mucho al proceso adiabático, pero la diferencia es que el proceso isotérmico, el diagrama PV tiene más o menos una forma logarítmica y el adiabático no, tiene más una forma así como exponencial negativa, decae más rápido y esta es como logarítmica. Esa sería la diferencia, pero normalmente si se les pone un diagrama PV para algún proceso, se les va a especificar cuáles son las isotermas y cuáles son los procesos adiabáticos. Sí, porque pues son un poquito parecidos y los dibujos no están a escala y de repente puede haber confusiones ahí.
Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Recuerden que también pues tienen que leer el libro, ir al día con las secciones para pues no perderse mucho, si es posible ir adelantando y que estos videos solo les sirvan de apoyo. Recuerden que si quieren hacer algún ejercicio en particular, que si quieren revisar un tema en particular, me lo pueden decir en cualquier momento al grupo de Telegram, en privado por Telegram, a los correos, y pues se puede armar la sesión sincrónica esta de consulta a las 2 y a las 6 de la tarde. O se puede, por ejemplo, hacer un video solo explicando eso, la duda específica que tengo. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Mi parte eso todo y que estén muy bien.